está Guaya? ¿Todo bien? Buenas noches, Hola, pues, bendiciones. ¿Hace mucho frío? No, Sí, pues, estoy en la sierra nuevamente de Boston. Tengo que ir a sí, trabajar. así es, Si no trabajo, no como. así es con el sudor del rostro, ¿no? Qué rico se come, más rico todavía. Bien, nos quedamos en el capítulo 11. Nos tocaría el 12. Pero ¿alguien de ustedes ya tiene listo su tarea? ¿Puede exponer, por favor? ¿Qué dicen? No se agache, por favor, ¿ya? Muestre la cara ahí, ya no le he hecho todavía. Ya no deje para la última hora lo que puede hacer ahora. ¿Qué dice? ¿Qué dice Javier? ¿Ya está todavía? lo tengo, pastor, acá, ya lo tengo ya, pero lo he pulido y quiero, ¿cómo se llama? La otra clase quiero exponerla, por favor, Ah, ya, me está da bien. tiempo. ¿Qué dice Jorge? ¿Qué te ha tocado, Jorgito? Sí, no le terminaba, pastor. Me toca Pablo, ¿no? Pablo. El apóstol Pablo. Excelente, Pablo. Muy bien. Y me Y toca terminar. Wilson, ¿qué te ha tocado? Pastor, yo no he entrado entré en la primera clase, pero no he sabido cuál era la tarea. Ay, Wilson, ¿qué hacemos ahora contigo? ¿Ah? Yo para la próxima clase pongo, ¿cojo un personaje o cómo? A ver, vamos a ver. Este, ¿dónde lo puse? ¿Dónde lo he guardado? Am, habían escogido cada estudiante un, un personaje del libro de Hechos. Pablo, Juan Marcos, Pedro, este, y así. Entonces, eh, estoy buscándolo, pero no lo encuentro, no sé dónde lo he guardado. Bueno, ya. Entonces, tú no sabes nada. Ya. Muy bien. Tú vas a hacer entonces una tarea del capítulo 29, ¿ya? De Hechos. Hechos capítulo 29. Wilson. No, Wilson, pastor, la historia más larga de la iglesia, del capítulo 29. no hay, pastor. No hay 29, ¿no? Si hay, es la historia que hay que escribir nosotros, ya, capítulo, porque es historia de la iglesia. Ya. Bien, ya te paso. A ver, voy a Ya, revisarlo y ¿qué les toca? A ver, Cristian, ¿qué te ya tocó a ti? tú me lo escuchas muy bien porque suena medio chilloso ahí como robot. Quizás mi señal está Eh, un poquito mal. Sí, voy a revisar. ¿Me escuchan bien o está como robot, está entrecortado? Está bien, pastor. Sí se escucha. Ah, ya. Cristian, ¿qué te tocó a ti? Eddie. Eh, ustedes estoy buscando yo, pero no me parece, no le habré notado. Sí, Uy, no ¿qué clase recuerdo. de alumnos tengo, ah? ¿Qué pasa? No puede ser. Bueno, ya. Eddie, Pastor, buenas noches. Soy Adi. ya, Adi. Pastor, me tocó el personaje de Pedro, pero aún está en proceso. La otra semana voy a Ya. leer yo. Yo expongo la otra semana. El otro día. Excelente, ya. Muy bien. Entonces no es Eddie, Adi. Entonces, pero medio en inglés lo leo, pues. Ya. Listo. Ok, vamos al capítulo 12. ¿Quiénes lo han leído y quiénes no lo han leído? Póngame una manito todos los que han leído el del capítulo 12 al 16. A ver, El 13, toca, pastor. ya, pongan la manito
Voy a contar hasta 5 porque voy a hacer la captura. A ver quiénes han leído y quiénes no han leído. Los que han leído, levanten la mano. Ya, van 2. Nadie más lo ha leído. Yo también lo leí, pastor. ¿Y por qué no levantas la mano? Estoy acá con mi celular peleando un ratito. Ya, Wilson la puso, está llorando. Ya tomé la captura. Lo siento mucho al resto, ¿ah? Ya, listo. Bien. También es la prueba de la asistencia de que estoy acá con ustedes. Bien, capítulo 12. Si no lo han leído, encontramos la muerte de... ¿De quién? A ver, por favor, háganme recordar. Esteban. Jacobo, Jacobo. Ahí está, ¿no? De Jacobo. Ahí está. Miren, aquí está. ¿Quién lo mató? Herodes. Ya. Pero este Herodes no es el mismo de Mateo, es ya el hijo. ¿Ya? Y mucha gente se hace popular haciendo lo que le gusta al pueblo. Eh, porque acá dice, viendo esto que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, a querer matarlo a Pedro. ¿Y qué hace? Le puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados, significa 16 soldados. ¿Ya? Pedro está en la cárcel. ¿Y qué hace la iglesia? ¿Qué hace la iglesia? Aquí está. Pero la iglesia hacía oración sin cesar por él. ¿Están viendo, no? Sí, pastor. Versículo 5. Claro. Ahí está. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Hacía oración a Dios por Pedro. Ya no sé qué le pedirían, pero esto es maravilloso. Y desde acá para adelante lo vamos a encontrar que acá son 16 soldados. No sabemos si los 16 los reguardaban o solamente 4 por turnos, ¿no? Eh, un grupo de un turno, 4, otro grupo, otras, dividiendo el día, ¿no? 24 horas entre 4, serían 6 horas cada uno. Bien, y Herodes pensaba sacarlo, ¿no? Después de la Pascua, le iba a sacar, que pase la Pascua, lo saco, dijo Herodes. La Pascua está por acá, ¿no? Era día de la... Ahí está. Proponía sacarle después de la Pascua. Ahí está, después de la Pascua quería sacarlo. Entonces, los guardias lo custodiaban en la cárcel, sujeto con 2 cadenas. eh, Imagínate, plena seguridad. Pero ¿qué hacía la iglesia? Oración sin cesar por él. ¿Y qué sucede? Este es un milagro maravilloso. ¿Qué les parece? He aquí que se le presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. ¡Wow! Le despertó. Ahí está, le despertó. El ángel le habla y le dice, cíñete, ata tus sandalias, envuelve tu manto. Le dice, sígueme. ¿Y qué pensaba Pedro? Era un Ah, sueño. un sueño. ¿Y, y qué sucede? Va pasando, ¿no? Wow. Hasta lo sacó afuera, luego el ángel se apartó de él. ¿Qué le parece? ¿Ah?
¿Qué le parece, mi amigo, mis amados hermanos, con respecto a lo maravilloso que es la palabra del Señor? Ah, bien, preguntas. Pastor, en el versículo 11, eh, Lucas relata y dice, Pedro volviendo en sí, dice. O sea que Pedro estaba un poco aturdido, un poco como sueñolento. Porque dice, volviendo en sí, dice. O sea que Pedro no estaba en sí, no estaba consciente de lo que estaba pasando. Volviendo en sí significa que está, como él dice, él pensaba que era un sueño. Él Exacto. pensaba que era un sueño y Otra traducción, simplemente, pastor, en su otro lineal, otra traducción, ¿cómo lo dice? No tengo otra versión a la mano, pero sería bueno verlo porque, estoy queriendo, ay, por favor, a ver, por acá. interlineal. Espérate un momento, estoy acomodándolo para poder verles a ustedes aquí en la pantalla. Bueno, bueno. Ya, correcto, muy bien. Ya, me decías que quieres ver a ver, Volviendo en sí, dice. Pedro, entonces Pedro volviendo en sí dijo, ya, ahí está. ¿No? Ya, versículo 11. Volviendo en sí. Ya, ¿cuál es tu pregunta acá? Claro, él está despertándose, él pensaba que era un sueño, que un ángel la lleva a la puerta, lo salve, lo saca afuera. Y él afuera dijo, no es un sueño, es verdad, estoy libre. Verdaderamente el Señor me ha librado. ¿Tú quieres saber qué dice en otra versión? "Ujú". Ah, ya, ya. Muy bien, entonces. Ya. A ver, ¿qué dice otra versión? Ahí está. A ver, la actualizada. Lenguaje actual dice el versículo 11. Pedro entendió entonces lo que había pasado. Pedro entendió entonces lo que había pasado. Dijo, esto es verdad. Dios envió a su ángel para librarme de todo lo malo que Herodes Agripa quería hacerme. Biblia de las Américas, cuando Pedro volvió en sí, lo mismo dice, habiendo pasado la primera puerta, la segunda llegaron. Entonces Pedro, volviendo en sí, el lenguaje sencillo dice, también Pedro entendió entonces que le había pasado y dijo, sí, es verdad, Dios envió un ángel para librarme. A ver, está clarito ahí, está muy clarito. ¿Qué le parece? Eh, Otra pregunta. ¿Cuáles las preguntas? Por eso tienen que leer para compartir sus preguntas. ¿Puede librarte ahora Dios milagrosamente? ¿Qué les parece? Es mi pregunta hacia ustedes. ¿Creen esto? ¿Pero qué tienen que hacer la Claro, iglesia? claro, ¿Qué tienen que hacer? esa pregunta también iba a ser yo. Bueno, hay dos posturas, ¿no? Sabemos que hay dos posturas sobre las señales extraordinarias y, bueno, el cesacionismo, ¿no? Eh, yo creo que Dios utilizó a los apóstoles para hacer milagros extraordinarios, ¿no? Pero que ahora, pues, dice la palabra que es por fe, ¿no? La salvación es por fe. Entonces, ahí hay una serie de, a veces
también la verdad se mezcla con la mentira, ¿no? Y bueno, no hay una enseñanza profunda para mí, ¿no? Desde el comienzo yo había dicho de que el libro de Hechos es un libro de transición donde a veces se ha malinterpretado el libro de Hechos para hacer pues ya una mezcla, ¿no? Por ejemplo, cuando el apóstol Pedro habla sobre el derramamiento del Espíritu, era una profecía que se, que se pronosticó en Joel, ¿no? En el Antiguo Testamento, pero que se cumplió en Hechos en los primeros años de la iglesia, pero sin embargo, hay grupos de iglesias que dicen que esa profecía se va a cumplir ahora en siglo XX, ¿no? O sea, no se ponen de acuerdo. O sea, si se cumplió en los primeros años de la iglesia primitiva, perdón, o se va a cumplir nuevamente en este siglo XXI. Entonces ahí hay un error de interpretación, ¿no? Ahora, nunca he visto ahora, pues, a un pastor, a un hermano que haya dicho que estuve en la cárcel al estilo de Pedro y vino un ángel, me sacó. Y yo creo que ya no sea necesario, pues, ¿no? Yo creo que ahora ya todo lo que Dios quiso revelar está en la Biblia y la salvación es por fe, ¿no? Ya no tengo que estar esperando, pues, otras cosas más, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi comentario, ¿no? Y, en base a lo que he leído, he estudiado, ¿no? Ya, excelente, bien. Pero yo quiero decirles que hay cosas extraordinarias que Dios está haciendo todavía, ¿ya? Milagros que usted tiene que creerlo, tiene que vivirlo. No siga su pensamiento. Si Dios lo hizo, Él está vivo. Y si la iglesia hace oración y clama, el Señor puede hacer muchas cosas. Y, y miren, acá hace un momento yo les mostraba en la Biblia, la iglesia hacía oración sin cesar. Y nosotros podemos experimentar también. Hoy lo vamos a ver acá. Por ejemplo, dice, ya, eh, capítulo 12, ¿no? Herodes maltrata a la iglesia. La muerte del apóstol Jacobo. Y le gustó al pueblo. Hay gente, autoridades, le gusta la fama, le gusta hacer lo que le gusta el pueblo, no le gusta hacer eh, lo mejor, ¿no? Por ejemplo, excelente el presidente Nadine Bukele, del San Salvador, y tomó otra vez para 5 años más, o sea, hasta el 2029, él es el presidente, ¿no? Y wow, él muestra maravillosa, escuché su mensaje a la nación y él no dio tantas cosas, simplemente dio un mensaje, dio una parábola. Y lo pueden buscar en YouTube, lo encuentran también. Una parábola, él dijo, una persona enferma que fue a un doctor y este doctor le dijo, bueno, le dio medicina, pero en lugar de sanar su enfermedad, se enfermó más y ya no solamente le dolía el estómago, ahora el riñón, eh, tiene otra enfermedad y así va a otro doctor y el otro doctor le dice lo mismo y va al otro doctor y le dice lo mismo, así pasó 8 doctores. Y Y finalmente el último doctor le dice, yo te voy a dar la medicina, pero tienes que tomarlo. Es una medicina amarga, pero te va a curar tu cáncer que tienes. Y, y él estuvo dispuesto a beberlo, a tomarlo y se sanó del cáncer. Pero dejó de visitar a ese doctor, sino se fue a los doctores anteriores a reclamarles, a decirles que eran malos y todo, y, y que no habían hecho bien su trabajo.
Y entonces, finalmente, los doctores primeros le dijeron, sí, te has sanado una parte, pero tú estás más mal en otra parte. Mira tu corazón, mira tu hígado, mira el resto. Y entonces este enfermo otra vez va a reclamarle al doctor que le ha sanado el cáncer y le dice, usted me ha curado una parte, pero falta la otra parte. Y el doctor le dice, tranquilo, yo te ayudé a que seas sanado, porque el cáncer va a bajar tu inmunidad y te va a matar. Eso teníamos que matar primero. Ahora el resto es fácil para curarte. Si tú sigues y estás dispuesto a querer eh, seguir tomando más medicina, vamos a ir curando por partes. Ahora, el segundo paso es sanar tu corazón. El tercer paso es sanar tu estómago, tu hígado, así. Y entonces él le dice, nuestro país estaba con cáncer, con ese cáncer que estaba ya muriéndose en nuestro país. Pero ahora hemos matado esa parte del cáncer, pero todavía falta sanar otras cosas. La educación, los hospitales, falta sanar otras cosas, pero tienen que estar dispuestos, pueblo Salvador, ¿no? ¿Para qué? Seguir eh, no dejándose llevar por los malos médicos y, y necesita Salvador tres cosas, dijo. Necesita a Dios, necesita su presidente, que crean ustedes y tengan esa confianza en ese médico. Y tercero, ustedes estén dispuestos a luchar, a trabajar, a beber lo amargo por su pueblo, por sus generaciones futuras. Entonces, em, ¿qué les digo con esto? Es un gran milagro ver a una nación sana, segura, donde los políticos de los derechos humanos que lo atacaban, ellos pueden venir ahora a ese pueblo de San Salvador, tomar fotos a medianoche, nadie les roba, una ciudad tranquila, la más segura de Latinoamérica. La iglesia tiene a Dios, tiene la oración, tiene al Espíritu Santo, tiene la Biblia. Y es triste que no crean, Dios no hace estas cosas. Dios lo hace. Hay que clamar. No sé si yo les conté una oportunidad. No tuve. Mi esposa me dijo, no sé, mañana qué van a comer tus hijos. Entonces no le respondí nada. Me vine a la iglesia y le dije, Señor, realmente no quiero orar. Estoy enojado contigo. Y le dije llorando, pero me desahogué. Y al salir de la iglesia, doy por otro lado. Ya no voy por la misma calle a mi casa, sino me voy a dar una vuelta por la cuadra más allá. Y más allá me encuentro, así en el suelo, un billete Santa Rosa. Doy un paso, otro billete. Otro paso, otro billete. Cada paso que daba, me encontraba 200, 200, 200. Llegué a 800 soles. Y más allá todavía, después de encontrar los 800 soles, encuentro otro bollo, 1000 soles. Esa noche me encontré 1800 nuevos soles.
de una noche que no había nada, al siguiente día había en abundancia. Está registrado en la Biblia. Los panes de que comieron 5,000, también el Antiguo Testamento. Hay tantas historias. Y Dios, por causa de la palabra, eh, Dios puede librarnos. Miren lo que dice acá. Eusebio dice, normalmente esto significa que Jacobo fue decapitado. Eusebio relata una historia de Clemente de Alejandría, quien dijo que el soldado custodiado a Jacobo ante el juez fue también conmovido por su testimonio, que también se declaró cristiano y también fue ejecutado junto a Jacobo. No nos menciona, pero hay un comentario que nos dice acá. Herodes encarcelaba a Pedro, Herodes Agripa II, el nieto de Herodes el Grande. La iglesia ora por Pedro sin cesar. También lleva la idea de serio, ¿ya? O sea, oraban en serio, pues. Literalmente la palabra representa una persona extendiéndose todo lo que puede por algo. El verbo eketenos está relacionado con ketenes, un término médico. Claro que Lucas es el que escribe, término médico, que describe el estiramiento de un músculo hasta su límite. Cuando ore, sea, estiró su músculo hasta, los judíos dicen que no se levantan. ¿Qué es la oración? La oración es, para los judíos, es que no se levantan, no dejan de orar mientras no tienen la idea clara o la respuesta clara de lo que Dios. Entonces, ellos dicen, piden oración, sabiduría, inteligencia. Entonces, ellos ya se les viene la idea, la clarificación, qué es lo que pueden hacer. Ellos creen, esa es la respuesta que Dios me ha dado. Nosotros lamentablemente no oramos así como está pidiendo que la iglesia oraba. Y la iglesia oró sin cesar. Como dice acá, estiró el músculo más fuerte. A ver, ¿estamos ahí o no? Amén, amén. ¿Dónde se fue Jorge? Hubo el rapto, creo, apagó su cámara. Ya. Por eso hagan preguntas, ¿ya? Dios envió un ángel para librar a Pedro de la cárcel. Pastor, acá hay un pasaje donde el versículo 15 de capítulo 12, entonces ellos le dijeron, cuando Pedro toca la puerta y va a abrir una niña, va a abrir, pero la niña reconoce la voz de Pedro y les viene a decir a los demás, y los demás le dicen, ¿estás loca? Pero ella asegurando que así era, entonces ellos decían, es un ángel. Y más adelante en los versículos vamos a entender de que sí era Pedro. Entonces, hay todavía un escepticismo, todavía dentro de la iglesia a resistirse a creer de que Dios en este tiempo obra, pastor. Así es. Es triste que, ¿Listo? que crean en la oración y oran, pero no esperan el resultado. Ya, aquí la iglesia está orando y cuando Herodes se olvida de abrir la puerta, le avisa, la gente que piensa, no ya está muerto, es su espíritu, ya, ha venido a recoger sus pasos, así dicen por la sierra, creo, ¿no? Ha venido a recoger sus pasos, ya está muerto. Dios puede hacer cosas maravillosas, créanle, oren, ya, iglesia que ora crece, lento pero seguro. En toda labor hay crecimiento, en toda labor hay crecimiento, ¿ya? Es que así no dejen,
estén a la iglesia a clamar, a orar, y van a ver las obras maravillosas que van a hacer. Miren lo que dice el F.F. Bruce, relata la historia de Sundar Singh, un cristiano tibetano. A ver, ¿quién puede leer, por favor? Ya, Cristian, BC. F.F. Bruce relata la historia de Sundar Singh, un cristiano tibetano quien también fue liberado milagrosamente de una prisión por predicar el evangelio. Fue echado en un pozo y el pozo fue tapado y cerrado. Lo dejarían en el pozo hasta que muriera y pudiera ver los huesos y los cadáveres podridos de aquellos que ya habían muerto allí. En la tercera noche de su encarcelamiento, escuchó que alguien abría la tapadera del pozo y lo retiraba. Una voz le dijo que agarrara la cuerda que estaba siendo bajada. Sundar estaba agradecido de que la cuerda tenía un lazo en donde podía meter su pie, porque se había lastimado el brazo al caer del pozo. Fue levantado, la tapadera fue puesta de nuevo y cerrada, pero cuando miró para agradecer a su rescatador, no encontró a nadie. Cuando llegó a la montaña, regresó al mismo lugar donde había sido arrestado y empezó a predicar nuevamente. Las noticias de la predicación llegaron al final, quien lo arrestó, y Sundar fue llevado ante él, ante él de nuevo. Cuando el oficial dijo que alguien debía haber obtenido la llave y haberlo liberado, buscaron la llave y la encontraron en el cinturón de este oficial. Dios todavía está escribiendo el libro de los hechos. Amén, amén. Dios está vivo, es real. Les cuento, hace 5 años atrás, en mi cumpleaños, el cumpleaños de mi papá es el 20 de enero, de mí es el 22. Y o sea, la cuñada de mi hermana, o sea, mi concuñada de mí, también vino para el cumpleaños de mi papá y no te duermas, pe Jorge. Está roncando ya, Jorge, hasta acá se escucha. Ya, eh, eh, y miren, estábamos haciendo tamalitos y uno de mis sobrinos, o sea, su hijo de ella se va al baño y se había caído. Y entonces yo también se me ocurrió ir al baño y lo encuentro desmayado, todo sangre, as. Y entonces al ratito lo agarro, estaba con vida todavía, lo llevamos al hospital. Y en el distrito donde yo vivo, era una posta médica nomás, ¿no? Y ahí ya está muerto, nos dijeron. Llévenlo a Chilete para que certifiquen su muerte. Y su mamá empezó a llorar. Y su esposo no estaba. La señora dijo, mi esposo me va a matar. Entramos en el auto y el chofer dijo, ¿y no vamos a Chilete? Tranquilo, vamos a orar primeramente, le digo. Oramos y el muchacho se enfrió. Y la mujer, mi cuñada, empezó a orar. Y le digo, no dejes de orar hasta que lleguemos. Y oramos, llorando, Señor, ten misericordia. Y cuando llegamos allá al hospital, el muchacho empieza, reacciona. El doctor lo toca, le pone inmediatamente todo lo que tiene que ponerle. Necesita sangre, necesita esto. Y empezaron trabajo del doctor. 11 de la noche estaba el chico sin peligro. Y vamos a ver cómo amanece. Dios lo resucitó. Dios le devolvió la vida. Dios es poderoso.
Este, aquí en Oxapampa también. Estaba cenando y llega una señora y viene y me dice, mi hijo está convulsionando. Lo han desahuciado del hospital, ha tomado veneno. Y entonces nos vamos. Había una fuente que había vomitado sangre y la toco frío. Su, su cuñado, o sea, era cristiano de la iglesia la peruana y acabó de morir, dice. Ya le oré también el Salmo 23 y está tirado ahí en el sofá. Como le había echado boca abajo, barriga, el, el tazón le había puesto ahí para que vomite la sangre, estaba así colgado. Entonces, la señora que había, y su mamá que había venido a buscarme, yo le digo, descuide, tenga fe, vamos a orar. Oramos estaba la hermana Adela, mi esposa, la mamá, y le dijimos, Señor, dale una oportunidad más. No te conoce. Y oramos, clamamos al Señor. Entró un calor en su pie y que a mí me sacudió, como electricidad me pasó. Y lo solté porque pensé algo, ¿no? Electricidad pasó y él, de lo que estaba echado boca abajo, se sentó y empezó a conversar con nosotros. Dios está vivo. Él es real. Y la señora feliz, alegre, ya está en la presencia del Señor. Este año ha muerto. Eh, créanlo ustedes, por favor. Ya simplemente aún no era la hora que Pedro fuera a su hogar celestial. Hasta que llegara la hora, era invulnerable, no podía ser lastimado. Era la hora de Jacobo, no era la hora de Pedro. ¿Ya? Es que si usted anuncia el evangelio, no se detenga, no tenga miedo. Usted no le va a pasar nada hasta que sea nuestra hora. Si es nuestra hora, nos vamos con el Señor, pero si no, adelante, ¿ya? Amén, pastor. Eh, yo creo que el mejor milagro que Dios puede hacer en la vida o el mejor milagro que podamos anhelar es ver a un pecador cambiado, transformado por la palabra. Porque a veces hay personas que buscan sanidad, milagro, se sanan y después se apartan, ya se van al mundo, ¿no? Sí, Entonces, mejor un cambio de vida, ¿no? exacto, así es. No solamente que reciban a Cristo, sean salvos, necesitan ser discipulados y ser enviados también, ¿no? Es muy importante esto, ¿ya? Sí, el milagro más grande que ver resucitando muertos o sanando es gente en la iglesia, invitados que vienen entregando su vida a Jesús, llorando por sus pecados, que han matado a Jesús y que creen de todo corazón en la cruz, en la resurrección y son salvos. Sí, es el mejor milagro. Y ahí eso lo puedes predicar. Pero Dios también a veces nos permite y nos lleva para que nos respalda el Señor, nos respalda, ¿ya? Con esos milagros. Seguimos. La ejecución de los soldados que custodiaban a Pedro es
Mira, eso lo vemos también en Daniel, ¿no? Cuando los que le acusan a Daniel, los que le acusan a sus amigos de Daniel, son echados al horno, pero no pueden sobrevivir. Igual acá, ¿ah? Ánimo, jóvenes, a seguir adelante. Y hay otro párrafo. Hay otro párrafo después eh, a ver, ¿qué encontramos en el siguiente párrafo? Tienen su Biblia por si acaso, ¿no? Sí. Sí. A ver. A ver, ¿qué dice? Ahora, el otro párrafo, mírenlo. Ahí está. Encontramos la muerte de Herodes. Estaba enojado. eh, Un día señalado Herodes, vestido con ropas reales, se sentó en el tribunal y les arrengó. Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. ¿Qué sucede? Dice, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Que esto está en la Biblia, sí. Y miren, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Bernabé y Saulo cumpliendo el servicio y volvieron a Jerusalén. También llevando consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Acá una persona importante, Herodes, ¿ya? No es nada. Las autoridades, políticos, no son nada. Si no tienen a Jesús, no tienen a Cristo. Es necesario predicarles. Es triste que se vayan al infierno. Por eso, no tenga miedo a quien quiera predique, anúnciele el evangelio. Usted siembre, eche las semillas. ¿Ah? Y va a ver. Usted siembra, va a haber cosecha. Herodes da un discurso a la gente de Tiro y Sidón, quienes están ansiosos por agradar a Herodes. Herodes recibe las alabanzas exageradas de la gente de Tiro y Sidón. Y recibe el juicio del Dios a quien rehusó glorificar. Claro, la gente queremos de Dios, no, no queremos. Eh, Hay muchas autoridades que quieren su adoración a ellos como si fueran dioses, por lo que dan algo. Y es triste que el juicio de Dios cae también, ¿no? No necesitó que lo metan a la cárcel, que lo golpeen, simplemente vino un ángel, lo tocó y wow, lo comió los gusanos. Pastor, hay una frase, perdón, pastor, hay una frase que dice, el dinero produce poder y el poder enferma. O sea, eso lo vemos en los reyes, los políticos, después de que tienen tanto dinero, o sea, se corrompen totalmente, ¿no? Se vuelven soberbios, paganos, ¿no? Libertinos. Entonces, ese es el problema, ¿no? Del dinero, ¿no? El problema no es el dinero, el problema es que
no tienen a Jesús. Ese es el problema. No tienen a Dios. Y otro, falta la, la valentía de nosotros los pastores de ir y anunciarles. ¿Se acuerda que Natán estaba al lado de David y le decía su pecado? Nos cuesta eso. Ah, que nos importa. Siga nomás él, ya es alcalde. No, este, Dios me ha permitido eh, aquí con la fraternidad de pastores ir al alcalde. Queremos orar por usted un rato. Recuerde, ¿quién te puso? Mira, la Biblia dice, Dios es el que pone las autoridades. Y cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. ¿Qué quiere usted? ¿El pueblo se alegre o hable mal contra usted? Entonces le damos la palabra, usted decida. Usted hace bien. ¿Cómo quisieras que te recuerden? Trabaje bien. ¿Dónde quieres pasar tú después que termines? ¿En la cárcel o libre? No, pastor, libre. Entonces, yo vengo a orar para que Dios te dé la fuerza. Usted no puede, por eso congregue, vaya a la iglesia, acérquese. Sí, yo soy católico, yo voy todos los domingos. Yo cumplo con decirle, allá, acá, queremos a Dios, ¿no? No queremos de hombre. Y entonces, yo soy Dios, habrá dicho este Herodes. Entonces, el ángel, acá dice, la obra de Dios continúa sin estorbo. Herodes peleó contra Dios, mató a Jacobo, pero no derrotó el plan de Dios. Él arrestó a Pedro, pero la iglesia que ora con fervor vio a Dios rescatando a Pedro y la obra del apóstol continuó. Murió. Igual, Herodes el Grande, su padre, murió también después de la matanza de los niños en Mateo. Pelear contra Dios simplemente no funciona. A ver, Roger, por favor, ¿estás ahí? Léelo, por favor. O Javier Trujillo. Sí, pastor, a ver, vamos. Ya. ¿Dónde estamos? A ver, correcto. Pelear contra Dios simplemente no funciona. La historia está llena de relatos de hombres quienes pensaron que podrían pelear a Dios y ganar. Sus vidas arruinadas son evidencias de que no se puede hacer. Friedrich Nietzsche fue filósofo que inició la idea de que Dios estaba muerto y que el cristianismo era una religión despreciada de los débiles. El pelear contra Dios lo hizo enloquecer y pasó los últimos años de su vida de esa condición. Sinclair Lewis ganó el Premio Nobel de Literatura y peleó contra Dios en su libro Elmer Gastry. El libro trataba sobre un evangelista que también era alcohólico y que se acostaría con cualquier mujer que pudiera. Sinclair Lewis murió un alcoholismo sin esperanza en una clínica cerca de Roma. El escritor Ernest Hemingway vivió su vida de aventura y pecado contra Dios, al parecer sin consecuencias, hasta que se disparó en la cabeza con una escopeta. Pelear contra Dios simplemente no funciona. Así es. Entonces, acá Herodes sufrió, uy, ¿no?
Por eso nosotros conocemos a Dios, su palabra es verdad, Él está vivo. Estuviera muerto, ya no haría ni un milagro ahora, ni podría salvar a las personas. Él está vivo, créalo. Él puede hacer grandes cosas. Él puede sacarte de la pobreza, hacer tu iglesia crecer. Él puede. Tú no puedes. Simplemente tú echas agua, riegas. Pero ¿qué crecimiento da Dios? Amén, amén. ¿Ya? Usted haga lo que está a su alcance. Lo que usted puede hacer, hágalo. Y lo que no puede hacer, déjelo a Dios que él haga. Usted puede predicar, anunciar, hablar de él, pero usted no puede, ¿no? Resucitar, usted no puede salir de la cárcel. Él tiene que sacarte. Él no puede sacarte de la tumba como Lázaro. Por eso Jesús va a la tumba de Lázaro y le ¿qué dice? Remuevan la piedra. Eso lo podían hacer ellos. Ahora salgan de ahí, ya está removida la piedra. Ahora me toca a mí, dice Jesús. Lázaro, levántate. Y al toque se levantó. Haga usted su parte. Ya, muy bien. Pero no me alegra mi corazón porque no han sacado preguntas, no han leído. ¿Dónde están sus preguntas? No me mandan. ¿Qué pasa? Ya, capítulo 13, vamos. Mucho trabajan ustedes, muy ocupados están, ¿no? Ya, Cristian, paran en la playa, no más, ve. Perdón, Wilson, en la playa, no más, ve. Sí, pues, no, Sí, sí, el fondo, sí, está chévere, ¿no? Ya. ¿Qué dice? ¿Cómo está, Adi? Eddie? adi, adi. Sí, pastor, escuchándolo, la verdad le pido disculpas porque sí, lo que pasa es que, bueno, personalmente me siento que tengo muchas tareas, entonces trato de distribuir mis tiempos y la tarea de Pedro, por ejemplo, ya la había avanzado, pero la dejé estancada toda esta semana. Entonces, bueno, la otra semana por eso me he comprometido a hacerlo para ya yo misma no ponerme esa fecha límite y hacerlo ya no posponerlo más. Ya, sí, sé que... ¿Cuántos cursos llevan? ¿Cuatro o tres? Tres, ¿no? 3, pero yo siento que Tres. este ciclo está un poquito más pesado por las tareas que nos dejan, las lecturas, pero que son nutritivas también para nosotros. O sea, está bien Yo que no nos les dejo enseñen mucha esto. tarea, simplemente, Sí, pastor. por ejemplo, diarios o cada semana cuatro capítulos, no es mucho. Usted lee uno en la mañana, uno a las 12, otro en la noche, y ya leyó tres. Al siguiente día, uno en la mañana, otro al mediodía. A la hora de almuerzo, agarre su Biblia. Ya leyó, terminó. Saca dos preguntitas nada más. Por ejemplo, en 2 horas con 50 minutos se acaba de leer todo el libro de Hechos. Inténtenlo, pueden. Ya, muy bien. Ya, capítulo 13. ¿Qué encontramos en el capítulo 13? Encontramos algo muy importante, pastor, el llamado. Ya. El Recordemos llamado. la división del libro de los Hechos. Ya terminamos con capítulo 12, miren. Ahora la última parte, testigos hasta lo último de la tierra, ¿ya? Y Hechos capítulo 1:8. Y recibiréis poder cuando haya sobrevenido el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, aquí encontramos desde el 13 En adelante. la siguiente división hasta el Ujú. capítulo 28 y del 29 hasta ahora es la historia de la iglesia. Muy bien. Yendo más allá de los límites. Hablando de esto, amados hermanos, se está ya llenando la tierra con su evangelio.
y será predicado este evangelio hasta el fin del mundo, entonces será él el fin. Ya estamos a puertas, ya estamos a puertas, se está cumpliendo. Ahora, ¿qué sabe de las noticias? No quiero darle miedo, pero usted debe estar atento a todas las noticias de Israel. ¿Qué está sucediendo en Israel? Rumores de guerra. Corea del Norte echa basura a Corea del Sur. Soldados del norte pasaron y los coreanos han disparado en alerta de que no deben cruzar. China quiere atacar a Taiwán. Todas esas cositas. Israel está rodeada no solamente con Hamas, Libia, otros, hay 5, Israel está rodeado con 5, por el norte, por el este, por el oeste. Esas cositas, ya estamos a las puertas, ¿ya? Usted vea los sismos que hay en la tierra, también. Lamentablemente no lo dicen, pero vaya, el último sismo, busquen la página web y les va a dar todo, cada cuántos horas, días hay seguiditos. ¿Ah? Bien, vamos al capítulo 13. Comienza el primer viaje misionero. Saulo y Bernabé son llamados y enviados por el Espíritu Santo. ¿Quién los envía? El Espíritu Santo. El Ahí Espíritu en la Santo. iglesia de Antioquía, profetas y maestros. Profetas y maestros. Pastor, ¿hay profetas todavía hoy en día? Está hablando No, de que profeticéis, ¿no? también. Eh, También se puede decir un profeta es una persona que predica también, ¿no? No necesariamente que trae un mensaje nuevo, ¿no? Que Claro. enseña, que habla la Biblia, ¿no? Lo que está escrito en la Biblia. claro, había escuela de profetas en el Antiguo Testamento. Y en Corintios 14, en primera, va a decir que anhelemos el mejor don que profeticéis, ¿no? Y eso es lo que estudiamos la Biblia y lo enseñamos a otros. Eso es eh, decir lo que, ¿no? Porque ustedes también son profetas. Le dice, si usted no creen en Cristo Jesús, le rehusas, no le aceptas, vas a ir al infierno. Estás agarrando la profecía. El que no creyere será condenado. Entonces, estás usando la profecía, ¿no? Pero, pastor, aquí hay que ser bien, bien claro porque no somos profetas, pastor. Tenemos el don de profecía, es otra cosa. Porque los profetas, como profetas, ya no hay. Ya fue el último, Juan el Bautista. Pero como Ujú. profeta, no podemos nosotros, de repente, en una prédica o en un discipulado, podemos usar ese concepto y después, vaya, ¿cómo lo hacemos entender? Una vez que se vierte la palabra, pues hay que tener cuidado. El don de profecía es muy diferente. Dios derrama sus dones a cada hijo al momento de su conversión, le da dones. Pero decir que tú eres profeta, yo soy, o todos somos profetas, no, ya en ese término hay que tener un poco de prudencia, me parece. Pero sí, los dones estaban aquí en la iglesia en Hechos, aquí, ya, en la iglesia de Antioquía estaban los dones. Y esos profetas y esos maestros estaban, los dones manifestados estaban ahí. Ajá, ok. Entonces, gracias por la aclaración. Sí, ahora en Efesios capítulo 2:20 dice el fundamento de los profetas, se refiere al Antiguo Testamento, los apóstoles, Nuevo Testamento, y de ahí el pastor, maestros, evangelistas, que tenemos esos ministerios, ¿no? Ministrando estos al Señor y ayunando.
ministrando estos al Señor y ayunando. Qué lindo. Dios permite que la iglesia de Antioquía empiece a ayunar, a orar, y vemos el Espíritu hablando, llamando, apartando, enviando. Hermanos, es grandioso dejar libertad al Espíritu que hable, que llame, que aparte y envíe. Hay cuántos errores que nos libraríamos si le consultáramos a Él y le diríamos, no, es Él el indicado. Y, y vemos que acá es maravilloso porque lo vemos que se impone las manos, ¿no? Maravilloso. ¿Y de dónde salen? Ahí está, de Antioquía. En Jerusalén se quedaron los apóstoles, de ahí se esparcieron. Ahora están en esta Antioquía, pero hay otra Antioquía por acá. Miren, por donde está mi mouse. ¿Se ve mi mouse o no? Se, Antioquía. se ve mi mouse, ¿no? Ahí está. Sí. Este es Antioquía, ya del Asia Menor. Y miren, Antioquía vienen acá a la isla de Chipre, llegando al puerto de Salamina. Aquí en Pafos van a encontrarse pues con Sergio Pablo, el gobernador de esta isla, que él tenía un brujo a su lado y que Ujú. queda ciego, y esta autoridad cree en el Evangelio. Bien. Cuando nosotros vamos por el Espíritu guiados, tenemos respaldo de Dios. Algunos dicen que aquí es muy posible que Juan Marcos haya visto cómo Satanás eh, quería frustrar los planes de la misión, ¿no? Y Entonces yo te llegando pregunto, acá a Pérgue, Juan Marcos se desanima. Juan Marcos se desanima y de Pérgue regresa a Jerusalén, ¿ya? Porque en Jerusalén estaba su familia. eh, y de aquí continúan los dos, Antioquía, Iconio, Listra, Derbe. Hasta aquí llegaron el primer viaje. Y de Derbe regresan otra vez a Listra, a Iconio, Antioquía, a Pergue, a Atalía, del puerto de Atalía. Regresan por el mar Mediterráneo directo a Antioquía. Y ya no regresaron por Pafos, Salamina. Hubiera regresado para ver qué había sucedido más, ¿no? Bueno, todo esto nos cuenta el libro de Hechos. tengo una pregunta, ¿me permite? Sí, adelante. Ya, correcto. Gracias. ¿Cómo fue el llamado del Espíritu Santo de, de Bernabé y Saulo? ¿A través de una teofanía o por la manifestación de los dones? Interesante, ¿no? Ya. ¿Cómo fue? Ahí tenemos. Ministrando hoy. Ya. Ministrando estos al Señor. ¿Cómo ministraban? Quizás leyendo la Biblia, orando. Acá está en ayuno. Ujú. Aquí encontramos la manifestación del Espíritu. Acá dice apartadme. El Espíritu Santo hablando. Acá llamando Ujú. para la obra.
Ya. No nos dice exactamente la Biblia, pero creo que lo hace por como a ti, a mí de repente, ¿no? Por ejemplo, yo leyendo la Biblia en Génesis nomás, en Génesis 1, Génesis 2, capítulo 3, y hay una pregunta en el versículo 9, 3:9. ¿Dónde estás tú? Génesis 3:9. ¿Dónde estás tú? No sé por qué me quedé ahí y dije, ¿qué? Entonces, yo no estaba en mi casa, no estaba cerca, yo estaba lejos del Señor, a miles de kilómetros para regresar a mi casa. ¿Dónde estás tú? Yo dije, Señor, ¿a dónde he llegado tan lejos? Entonces, esa palabra me hizo, ¿qué hago acá? Ese momento dije, voy a una iglesia evangélica cristiana, la más grande, voy, llévenme. El Espíritu Santo nos guía. ¿De dónde salió que yo por sí no quería ir a ninguna parte? Yo quería mi vida y manejarla como yo quiera, pero se me ocurrió agarrar la Biblia, leer y me tocó. Y dije, lléveme a la iglesia más grande. ¿Qué había pasado? Había ido a Pucallpa. En el avión me dijo, ¿a qué vas? El compañero del avión me dijo, voy a trabajar. Ahí pagan en dólares. Muchacho, de 18 años nada más. Quiero ganar bien. El año 90. Yo quiero plata. Y ese señor me dijo, no te metas en eso. Serás un cadáver, eres hombre muerto. Y cuando llego al aeropuerto, se me cambia todo. Entonces, me voy a un hotel. En el hotel había un Nuevo Testamento de los Gedeones. Agarro eso y empiezo a leer en una Biblia completa de los Gedeones. Capítulo 3. ¿Dónde estás? ¿Qué haces aquí? Me salgo del hotel y me voy a la iglesia más grande, a la iglesia misionera en Pucallpa. Mira, Dios había calculado todo. El Espíritu Santo me estaba guiando, me estaba llevando, ponía eso y yo no vi una teofanía, no vi nada. Yo no sé acá si Lucas escuchó la voz del Espíritu Santo, vio, no sé, pero lo cierto es que estaban ayunando, estaban orando, escucharon la voz de Dios. Usted escucha ahora la voz, el llamado de Dios a través de la Biblia. En esa época yo creo que el Espíritu Santo se escuchó audiblemente la voz. Como el Espíritu Santo podía también tomarlos a los apóstoles y hablar en otro idioma que ellos entendieran, acá también no había la escritura. Ellos no tenían, se estaba todavía escribiendo el Nuevo Testamento. Entonces el Espíritu Santo está hablando acá. El Espíritu Santo hoy nos habla a través de la palabra del Señor y somos renacidos a través de la palabra de Dios. Somos santificados también por la palabra. Así es. ¿Ya? A ver, mire a lo que dice acá. Primera de Pedro, capítulo 2. A ver.
Primera de Pedro 2. Dice, a ver, ya. A ver, uno. ¿Dónde está? Piedras vivas. Renacidos por la palabra. 1:23. 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Miren, por la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Ya? Siendo renacido, o sea, usted nace de nuevo, ¿gracias a quién? Cuando usted le explica bien la palabra de Dios a otras personas, o cuando lee la misma Biblia, por la palabra de Dios que vive y permanece. Eso es maravilloso. Volvemos entonces a Hechos. Empiezan los viajes enviados por el Espíritu Santo, descienden, llegan a Chipre, a Salamina, hemos visto el mapa. ¿Qué hacen? Anuncian la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Ahí está el ayudante Juan. Llegaron a Pafos. Ahí en Pafos hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, judío todavía era, mira, de la diáspora, llamada, ¿qué dice? Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Escúchenme, hermanos. Hay mucha gente que está deseosa oír la palabra de Dios. Hable la palabra de Dios. Hay mucha gente desea oír, pero no hay quienes predique. Ya, vaya, disipule. Pero resistía Elimas el mago. Siempre hay un Satanás, ¿no? Ujú. Pero ¿a qué dice acá? Entonces Saulo, que también es Pablo. Aquí aparece Pablo, ¿ah? ¿Cómo está Pablo? Lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él tinieblas y oscuridad, y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. ¿Qué le parece? ¿Mm? ¿Qué pasó con el procónsul? Wilson, ¿qué pasó? Creyó, maravillado en la doctrina del Señor. ¿Y tú no estás maravillado? Claro. Jorge ya se durmió ya. Muy trabajador ya. Sí. Por eso, maravíllense de las maravillas que Dios ha hecho con su iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Nosotros somos su iglesia, somos su cuerpo. Él es la cabeza. Créale a Dios. Él, si la usó a Pablo, puede usarte a ti también, nos puede usar a nosotros. Sí, Javier. Sí, pastor. ¿Estás entendiendo, Javier? Claro, No pastor, tengas sí, miedo, correcto. ¿ah? No No, no, tengas no. miedo.
No. Acá dice, lo que empiezan a predicar, dice, los que teméis a Dios, oíd. Y empieza a hablar el apóstol Pablo, ¿no? Un resumen de todo el Antiguo Testamento. Sí, así es. Aquí está, míreme. Ah, le da por partes y, y llega hasta Jesús, ¿no? Levantó a Jesús por Salvador a Israel. Ujú. Antes de su venida predicó Juan el Bautismo. Miren, y hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, ah, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle sin hallar en él causa de muerte. Es solamente una persona llena del Espíritu Santo habla directamente. Ah, habla de su resurrección, de su muerte, de su sepulcro. Y acá dice, más Dios lo levantó de los muertos. Ah, y él apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él, los cuales ahora son testigos. Acá, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que levantó a los muertos para nunca más volver a corrupción. Wow, da cuenta. Y sigue así hablando. Ah, El versículo 39, entonces, pastor. Pablo y Bernabé, con denuedo, dijeron a vosotros a la verdad es necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Y acá el apóstol dice, su conversión, porque te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra. El apóstol Pablo sigue predicando ahora a través de sus cartas. Oyendo los gentiles esto, se regocijaron y glorificaron la palabra del Señor y creyeron todos los que están ordenados para la vida eterna. ¿Qué les parece? Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero algunos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Gracias Dios por enviar esto, porque así Pablo y Bernabé pueden ir a otro pueblo y seguir anunciando el evangelio. Todas las cosas nos ayudan para bien. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Qué hermosa palabra. Alguien que escuchó una voz, no sé quién quería hablar. Quería regresar al versículo 38 y 39, donde Pablo les hace entender a los judíos de que la ley es insuficiente para la salvación del hombre. Y ahí en el 38 y el 39 incluso les dice, ¿no? Y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, dice, en Cristo, es justificado todo aquel que cree, dice. Así es. Eso molestó a los judíos semitas, vamos a decirle, ¿no? Por supuesto, porque ellos querían ganarse la salvación cumpliendo la ley, ¿no?
Pero ahora, a ver, en Pafos. Ya, vamos a leer. Vamos, Cristian. Lee, por favor, Cristian. Ya, pastor, ahí me mencionó. En Pafos, Bernabé, Saulo y Juan Marcos fueron predicando por toda la isla de Chipre hasta que llegaron a Pafos, en la costa occidental de la isla. Aquí tuvieron lugar los siguientes eventos, según Hechos 13, de 5 al 13. 1. A Saulo le llaman Pablo por primera vez, Hechos 13:9. Pablo realiza su primer milagro conocido, dejando temporalmente ciego a un falso profeta judío, que era también brujo, llamado Jesús, que se oponía activamente al mensaje del Evangelio. Su nombre significa hijo de salvación, pero Pablo lo llamó por su verdadero nombre, hijo del diablo, según Hechos 13:10. Véase también, váyase, perdón, también a Juan 8:44. Tanto Pedro como Pablo obraron mientras milagros similares. Primer milagro, ambos sanaron a un hombre cojo. Hechos 3 del 1 al 8 y el capítulo 14 del 8 al 12. 2. Ambos trataron con agentes satánicos que fingían. Hechos del 18 al 24 y Hechos 13 del 4 al 12. 3. Ambos fueron liberados de la cárcel milagrosamente. 16 del 25 al 29. 4. Ambos resultaron muertos, según Hechos 9:40 y el capítulo de Hechos 12:20 del 12. El gobernador de Pafos, Sergio Pablo, se convierte, según Hechos 13:12. Ujú. Aquí vemos a Pedro y Pablo, ambos, ¿no? Teniendo las mismas experiencias. Y, y espero que ustedes también tengan esas mismas experiencias. ¿Lo creen o no? Amén, amén. Uno y el resto. Ajá, tienen que creerlo. Puede usarle. Vamos. Ahora, Juan Marcos. ¿Quién dice yo? Roger. También, pastor. Juan Marcos abandona al equipo y regresa a casa, Perge de Panfilia. María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, dos, sobrino de Bernabé. 3 años más tarde, él está con Pablo, quien lo llama un colaborador, Filemón 1:24. Número 4, Juan Marcos escribió el evangelio que lleva su nombre. Alrededor de los años 55 y 59 después de Cristo, podría haber una disimulada referencia a Juan Marcos en Marcos 14, del 51 al 52. Amén. Ajá, muy bien. Acá está el mapa que les había mostrado al inicio. Salen de acá de Antioquía, de Seleucia, a Pafos y de Pérgamos. Desde acá se regresa Juan Marcos acá a Jerusalén. Ya, a ver, un dato acá para los que estudian Juan Marcos, tome nota, ya. Seguimos. Javier Trujillo, Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Les invitaron a hablar. Habló sobre 1. La liberación del Éxodo. 2. La peregrinación en el desierto. 3. La conquista de Canaán. 4. Los reinados de Saúl y David. 5. El ministerio de Juan el Bautista. 6. La crucifixión y resurrección del Señor Jesucristo. La simiente de David. 7. Después dio una invitación. Sabed, pues, esto,
varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Ya Está en el ves, te versículo, habías adelantado, pero Javier, acá está el que es justificado a todo aquel que crea, ¿es? pero ya el espíritu, pues, pastor, ya Claro, pues, está golpeando, pastor. ya, ya, Muy bien. no haga, somos creación de Dios, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Primero en Cristo, creados en Cristo Jesús. Acepte a Jesús primero. Luego, usted puede hacer buena obra. Antes no. Lo único es, quieres hacer para ser justificado, pero no. En Romanos, por la fe somos justificados, va a decir. Y acá, igualmente. Claro, Pastor, acá Pedro muestra una clase de homilética, pero muy buena. claro, pues estaba en el seminario presbiteriano, ¿verdad? ¿No? Como ustedes. Desde la Bajo, antigua. bajo su maestro Gamaliel, ¿sí o no? Por eso, ustedes debemos leer la Biblia, ¿no? Hasta yo también. eh, no debemos descuidar eso, no descuiden. Como hijos de Dios, como cristianos, como líderes, como pastores, aliméntese todos los días, ¿ya? A leer, el Espíritu Santo te va a ayudar a hacer recordar todo lo que lees. Vamos, los siguientes. ¿Quién sigue? A ver, ¿quién no ha leído todavía? ¿Cómo está la dama? Yo Adi. pasé. Ya, muy bien. Leo también con los textos. Lee nomás lo que está por arriba. Ya. Los gentiles invitan a Pablo a volver el sábado siguiente y hablarles de nuevo. El ministerio de Pablo a los gentiles está ahora a plena marcha, Ajá, como Dios lo predijo. exacto. Gracias. Aquí hay algunos textos que nos van a ayudar y que pueden profundizar ustedes allá en casita, ¿no? Y los gentiles, ya lo dije hace un momento, se alegraron, ¿no? Pero allá hubo algunos que se enojaron y lo persiguieron a ellos y gracias a esa persecución pudieron ellos ir a otro lugar y seguir anunciando el evangelio. Donde vayamos, anunciemos el evangelio. Vamos. Jorge, despierta. Está tomando cafecito ya, Jorge. ¿Qué dice Jorge? No contesta. Ya, ¿quién lee? ¿Quién falta leer? Damos otra vuelta entonces. Vamos, Wilson. Dice ya, cuando los predicó otra vez los gentiles, se regocijaban y se glorificaban la palabra del Señor, pero los judíos se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía. Esto causó que Pablo concluyera tristemente, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas no puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí nos volvemos a los gentiles. Se van los gentiles, ¿no? Muy Ujú. bien. 14. Listo. Ya. A preguntas antes de pasar al capítulo 14. ¿Qué Pastor, preguntas tienen ustedes? pastor, en el versículo 51 dice que entonces ellos, ya como lo habían rechazado los judíos, hacen una actitud que también lo veo en los evangelios, y era muy usual, ¿no? Pero debe, de repente nos puede usted ampliar un poco. Dice, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, dice. Entonces, esa actitud
El Señor Jesús también lo dijo a sus discípulos, ¿no? Ajá, En lo Mateo, dice, sí, en Mateo 10:14, si alguno no recibe, si no oyere vuestras palabras, salid de aquella casa, o sacudid y sacudid el polvo de vuestros pies. Lo dice en Marcos, eh, en otras palabras, y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ese es un detalle, ¿no? El Aquí juicio hay un venidero. detalle que nos aumenta, que dice para testimonio de ellos. En Lucas nos va a decir otra vez, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos, ¿no? Que se ha pegado el polvo, ¿no? Que sea, no quiere ni llevar el polvo. Y esto es un testimonio para que sepan que el reino de Dios se ha acercado hacia ellos y ellos la rechazaron. Y no son dignos de una persona con tanto amor, con tanta pasión ha venido a predicarles y son rechazados, entonces no son dignos ni de que lleve un poco de polvo en mi zapato. Por eso lo sacudo, ¿no? Esa es una costumbre que le llamaban también en el Antiguo Testamento el descalzado. Eh, o sea, viene de la cultura que cuando moría el esposo y la mujer quedaba viuda, el esposo tenía que tomarlo. Y el cuñado, diré, el cuñado lo tenía que tomarlo, ¿no? A su cuñada. Pero si no, el primer hijo era de su hijo, de su hermano, ¿no? Pero si no la quería tomar, la mujer pues hasta le escupía en el rostro y, y decía, yo no quiero tomarla a esta mujer, no quiero dañar mi herencia porque mi herencia tenía que partirse con el hijo de heredero, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Cedo mi derecho, se sacaba el zapato y le daba otro. Eh, Se sacudía el polvo, ¿no? Es como decir, yo aquí no estoy para ella, ¿no? Una cultura que también tiene otros significados, como una maldición, como eh, pero más que eso es que eh, un hijo de Dios nunca lo haría eso. Estaba ahí todavía finalizando la ley, ¿no? Entonces ahora con la gracia, nadie quiere hacer eso. Más bien, ¿qué decimos? Dios te perdone, Dios te ama, volveré, ¿no? Cuando tú vayas a evangelizar y te tiran la puerta, no lo haces, ¿no? Eh, Pablo lo hizo con toda autoridad, lo hizo. Y la pregunta es a ustedes, ¿lo debemos hacer ahora o no? No, Cristian, te pastor. declaras a una chica y no te acepta, entonces sacudes tu zapato. Esto es cosa No, seria. se suicida nomás dice. No creo que llegue a tanto. No, sí, ahora tenemos que orar, ¿no? Y lento para la ira y grande en misericordia. Si el Señor tuvo misericordia con nosotros. Bien, chicos, nos vamos al receso. El Volvemos en breaking. un minuto para las 9 en punto empezamos, ¿ya?
Ay, yo pensé que un minuto nomás de break. Ya, Volvemos en un minuto. uno para las 9, volvemos. Ya, 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 listo. nueve. Ya, A ver, ya, chévere entonces. Bendiciones, cafecito.